Entonces, están estos grupos que se llaman feminismos, así los denomina la bibliografía especializada, no es una denominación mía, sí se refieren a este tipo de grupos, que son grupos que en general sus historias y sus biografías y sus trayectorias no son conocidas, y es como si hubiera, porque en parte tiene que ver con este desconocimiento que hacer en ciertos lugares en determinadas ocasiones, tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con expropiarnos de una experiencia histórica que debería ser pasada de boca en boca para que todas supiéramos qué hacer en ciertas circunstancias, y que algunas de nosotras son conocimientos que portamos de haber pasado por ahí, independientemente que ahora no estemos haciéndolo, y que lo que se trata es de cortar el chorro de ese conocimiento compartido y esa experiencia histórica para que la gente de las nuevas generaciones no acceda, que es básicamente lo que han hecho con estos feminismos, que es fingir que no existieron, o referirse, por ejemplo, para hablar de dos que me interesan, por ejemplo, no solamente Rute Sora, sino Valery Solanas. Al día de la fecha hay gente que Valery Solanas, en vez de entender que es pura ironía, puro sarcasmo y pura joda pesada, habla de Valery Solanas en términos de fascismo. O sea, he leído feministas hablando así de Valery Solanas. Bueno, eso es no saber leer un texto, no saber reírse de un chiste. Básicamente está haciendo bromas pesadas contra los varones. Como una tiene la cabeza muy colonizada, no se ríe, le parece, ¡ay, qué terrible! No, está haciendo una broma. Básicamente tan pesada como cualquiera de las de Corona, únicamente que la hace Valery Solanas. Claro, sí, el Jorge Corona del feminismo, ¿entendés? Y bueno, qué sé yo, debería hacer show de stand-up Valery Solanas, todas nos reiríamos. Desgraciadamente el stand-up, ya saben en manos de quién está. Claro, y por eso no sabemos después qué hacer con los limones. Ahora, lo que sí va a pasar con el limón es que si lo lleva, excepto que lleves 1 kilo de limón, que puedas decir que ibas a hacer la compra, como hay ley antiterrorista, vas a ir presa llevando un limón, que además no te va a servir para nada. Prueben ponerse limón en los ojos y verán. Claro, porque ¿qué hace con el limón? Te lo pongo en el ojo, te saco un ojo. O sea, ¿para qué llevo el limón ahí solo? Te van a hacer una causa por tener un elemento arrojadizo. No. ¿Te pensás que eso no pasa en otros lugares? Todavía no llegó acá, va a pasar, finalmente va a pasar. Sí. Bueno, entonces se llaman feminismos criminales, que es la manera específica en la cual la bibliografía o la gente que estudia estos temas denomina estos feminismos, que abarcan, a mi modo de ver, todos los grupos armados insurreccionales de carácter feministas y compuestos, ya sea exclusivamente por mujeres, ya sea mayormente por mujeres, y donde yo, esto ya va por mi cuenta, incluyo además ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas alianzas o ciertas, como ciertas rizomas, cierto movimiento arborescente, o sea, imagínense como una plantita, como un helecho de un estado epocal, es decir, hubo una época donde la gente no quería que le sacaran una foto para salir en los medios y circular por todos lados, sino lo que quería era hacer la revolución. Entonces, quería hacer la revolución o se organizaba por exclusión, que es el caso de, por ejemplo, todo lo que lleva a Stonewall. Es decir, Stonewall no es un hongo que un día llovió y apareció el moho. O sea, hay 20 años de exclusión de minorías sexuales organizadas en torno a la exclusión, en los márgenes, con los marginales, que es toda la trayectoria del Café Comptons, deben haber visto ese fanzine, que es una de las cosas que hay que leer, hasta llegar a Stonewall. Y finalmente el grupo Star, conformada por Marsha Johnson y Silvia Rivera. Es decir, que fueron 20 años de gente no heterosexual, no blanca, no estadounidense con papeles, organizándose en torno a la exclusión en la noche para llegar a ese momento que se llamó Stonewall, que después obviamente fue reapropiado por Hollywood. Por los gays primero, por los gays blancos varones. Primero por ellos, que fueron los únicos que no intervinieron, porque a palos se agarraron primero las trabas, después las tortas. Y obvio, es un principio básico de la supervivencia. Quien tenga una amiga marica sabe que es una la que la defiende a la amiga marica.
La marica no. Bueno, después entonces los gay varones blancos se reapropiaron de esa lucha. Entonces todo esto forma parte de este escenario de feminismos criminales, ya sea porque eran feministas de grupos insurreccionales, esto forma parte de la historia, Acción Directa Canadá, Acción Directa Francia, que esos son grupos mixtos, a su vez de la acción directa de los países del norte de América, sale la brigada George Jackson en la cárcel de Walla Walla, que la forma este señor Ed Mead, el manifiesto Scum de Valery Solanas, Rotesora en Berlín, el grupo Star con las revueltas que empiezan en el Café Comptons. El Café Comptons no es un boliche gay. ¿Qué es el Café Comptons? Para quienes fueron leyendo todo. Alguna debe haber que leyó todo. No hay ninguna así, olfa total. No nos pasó esta vez. Siempre hay alguna que lee. Bueno, el Café Compton, un café que abría toda la noche. Un 24 horas. Entonces en el 24 horas iba toda la gente el que no tenía donde dormir, el yonki, la trabajadora sexual, la traba sin casa, se juntaban ahí porque era el único lugar donde no te echaban, porque estaba abierto toda la noche y por un café podías pasar la noche y ahí es como girabas, te hacías alianzas, amigas también. Ese convivir no era sin conflicto. Témanle a lo que quiere aplanar el conflicto. La homogenización y el aplanamiento del conflicto forma parte de la pacificación. Esto es lo que arrojan estos textos. O sea, el conflicto es la salsa de la existencia. No es que esta gente convivía en estos espacios sin un sí ni un no y sin, no sé, pelear. Sí, pero sin embargo tenía muy claro contra quién iban. Esto no va. Scum y Rotesora. Muy bien. Y Shane. Bueno, Shane es un clarísimo caso. Corta acá. ¿Y quién las capacita a las Shane? El primero... ¿Cómo aprenden a hacer abortos quirúrgicos? Un supuesto doctor... No era médico. No era médico. Entonces, el grupo Shane, ya saben que de tarea tienen que buscar quién paga a los abogados, pero ya tienen este dato de que quien las capacita es un varón que ni siquiera es médico, es un abortero ilegal. Bien. Pero ellas no sabían al principio. O eso dijeron en el juicio. Eso dijeron, sí. Nunca sabemos con estas cosas, o eso dijeron en el juicio y nosotras no sabemos. Igual hay un párrafo que dicen que cuando vieron que gente que no era médica lo podía hacer, también les dio el pie como para decir, bueno, enseñame, porque no hace falta 6 años de carrera para hacerlo, entonces ya... Efectivamente, pero eso es ponerse del lado de lo ilegítimo, de lo ilegal, de lo criminal, de lo no políticamente correcto y también no comerse este cuento de que el mejor lugar para hacer las cosas es un hospital, que es siempre el mismo cuento, es como si nunca hubiéramos ido a un hospital, como no sabemos lo que hay adentro, o sea, es el peor lugar. Aunque funcione bien, no es un buen lugar. Es un lugar que uno intenta ahorrarse. Entonces, ¿cómo se nos puede ocurrir que ahí es el mejor lugar? Bien. Esto no va. Hubo hace poco, ahora, yo volví de Uruguay hace muy poquito, hace 15, 20 días, o sea, en febrero o marzo, fines de febrero, principio de marzo, una chica que su preñador, el sorete que la preñó, le interpuso un recurso de amparo porque ella quería abortar y él no. Y una jueza, cuyo apellido no recuerdo, pero sí recuerdo su nombre, porque es una pura Concepción de nombre. Todo mal, todo lo malo le tocó. Pura Concepción aceptó el amparo y por ende, por suerte, la señorita en cuestión, preñada por el sorete, amparado por Pura Concepción, logró conseguir su aborto espontáneo, porque siempre hay un milagro. Así se llamaba la chica, milagro. Y tuvo su aborto espontáneo, y esto prueba los problemas que de acá en más va a haber en Uruguay y probablemente en otros países latinoamericanos de legalizarse esa cuestión. Y ahora sí, corta acá.
todo que ver con lo que estábamos hablando. Dentro de estos feminismos criminales está nada más y nada menos que una lesbiana, trabajadora sexual, hoy diríamos dentro del lenguaje políticamente correcto queer, neuroatípica, una loca. Básicamente, esto se decía antes, loca. Valerie Solana, una loca, lo cual la hace tan genial. O sea, sin esa demencia que la trae de su entorno familiar y demás, no hubiera hecho lo que hizo y creado lo que creó. Para mí tiene que ver justamente con su no normalidad. Bien, ¿qué es el manifiesto SCUM? Primero, ¿qué quiere decir SCUM? Society for Cutting Up Men. Muy bien, y además, o sea, es un acronismo, la sociedad para hacer porquería. tiritas Juliana los varones. O basura, porquería. Escoria. Escoria. Muy bien, y hay cuatro personajes principales en este manifiesto. ¿Quiénes son? Los hombres, las hijas de papá. ¿Qué tipos de hombres? Hay dos tipos de hombres. La basura. Los hombres, mujeres y Los auxiliares y los hombres. Los hombres son los que primero hay que matar. Y los hombres auxiliares, ¿quiénes son? Los que Puede pueden llegar a servir. morir solitos. O pueden ir a suicidarse. Todos tienen que morir. Pero hay unos que pueden morir solos, ponele de viejos. En la cámara de gas. Claro, los otros van a salir, las SCUM, a matarlos. Y después hay dos tipos de mujeres. ¿Cuáles son? Las nenas de papá. Las nenas de papá, que son las mujeres mujer machos, nena de papá, mujer macho, que es lo mismo. Esto es muy interesante y atípico para lo que es nuestra manera de configurar esto que llamamos el PQU del queer, que es la nena de papá es la femenina es la macho. Es al revés. Valerie Solana piensa al revés. Es genial, a mí me encanta eso. Muy bien. Y las SCUM. ¿Y qué hacen las SCUM? ¿Qué características tienen? Vamos a empezar con las SCUM. ¿Qué características tienen las SCUM? Destrabajan. Destrabajan. ¿Qué es destrabajar? Es Boicotear genial. el trabajo. Boicotear el trabajo. ¿Qué dice Valerie Solanas que es boicotear el trabajo? Regalar los tickets de... Por ejemplo, Del bus. pero explícalo bien, si soy conductora de Dejo pasar a colectivo, la dejo gente pasar. gratis. O sea, básicamente no ponerse la gorra, no hacer trabajo de supervisora, incluso siendo supervisora, y tratar de que, tratar de que nadie pague, etcétera, etcétera. Destrabajar, ¿qué más? ¿Cómo son las SCUM? Las escoria. ¿Qué características tienen? Son arrogantes. ¿Qué más? Arrogantes, extrovertidas, orgullosas, poseedoras de mentes rigurosas, capaces de mantener una conversación intensa, audaz e ingeniosa. ¿Qué más? No puedo llamar, pero eso fue lo que lo anoté. Muy bien. Son desagradables. No intentan agradar. Son completamente desagradables. No dependen de los varones. Los utilizan, en todo caso. Y hay un dato importante que es porque, les soy sincera, para mí el manifiesto SCUM no es un programa de acción. Es una pieza literaria. Y esta es la gran cagada, que no se toma el manifiesto SCUM como pieza literaria, que esa es su riqueza. Una pieza literaria que como pieza literaria o como prosa literaria lo que hace es cumplir con, si se quiere, una de las funciones más importantes que tiene la literatura, que es desautomatizar la percepción. Lo que hace el manifiesto SCUM es desautomatizar la percepción acerca de lo que el mundo de varones y mujeres debería ser. De ahí todos los chistes sin sentidos y colocaciones. Se habrán dado cuenta que coloca elementos muy dispares en enumeraciones dislocadas y demenciales. O sea, bueno, cuando hace la lista de los hombres que hay que matar, o a los políticos, los violadores, hasta ahí estamos todas de acuerdo. De repente, los DJs. Claro, si te lo pones a pensar, la cantidad de fiestas donde no bailaste y te aburriste porque el DJ lo que está haciendo es tratando de levantar minitas en vez de pasar música bailable, decís efectivamente,
tiene razón. A mí, Tiene razón. a mí me gustó que puso a los periodistas y escritores en las dos listas, los que tienen que morir y los que pueden. Igual. Que tuvo varios problemas con eso, ¿no? Hace ese tipo de cosas. O tiene una que es preciosa, después la semana que viene lo buscamos, que dice, todos aquellos hombres ociosos que afean el paisaje Eso con su buenísimo, presencia. eso buenísimo. Los que van caminando por la calle y que hacen que todo sea feo. Afean el paisaje con su presencia. ¿Entendés? O sea, es genial. Es genial. Los dueños de los restaurantes. Que la verdad hacen que música. El presidente del consejo, de comité, También. claro. Bueno, eso tiene que ver con desautomatizar la percepción, o sea, con permitir ver un mundo organizado por y para los varones, donde los varones no van a cooperar. Entonces, ¿qué es la SCUM? La SCUM es la contrapartida de eso. Mujeres que son, primero, escoria la sociedad las desechó, y que por otro lado son todo esto que dijimos, arrogantes, soberbias, desagradables, mal llevadas, pero por supuesto con grandes niveles de independencia, que destrabajan, que todo les chupa un huevo, que pueden mantener una vida intensa. Y este es un dato muy importante porque como pieza literaria, les decía, el manifiesto SCUM inspira a otros grupos feministas, por ejemplo Cell 16, Cell 16, donde estaban Roxanne Dunbar y Dana Densmore, o sea, es la inspiración de ciertos grupos insurreccionales como esos que también estaban en contacto con Jane, de donde sale esta idea, que está en SCUM, del ascetismo sexual, que una de las formas de liberarse del yugo patriarcal es vía el ascetismo sexual. Nada más y nada menos, esto lo decía Valerie Solanas, que había sido trabajadora sexual. Una de las características de las SCUM es que no están interesadas en el sexo. Y esto viene de la mano de un texto que posteriormente Dana Densmore va a publicar, que es La independencia de la emancipación sexual, donde hace un llamamiento, en realidad no sé si hace un llamamiento, pero es un texto, el texto está en internet, lo pueden buscar, Dana Densmore, La independencia de la emancipación sexual, donde Dana Densmore lo que hace es una crítica a la liberación sexual del hipismo, que nunca benefició a las mujeres, obviamente. Ahí está la parte de la hippie de Valerie. Qué Yo cierta creo que es. Dana, Que se la llevan a los suburbios a estar con todas, tal cual. yo creo que Dana Densmore lo toma del manifiesto SCUM, al cual llega vía Roxanne Dunbar Ortiz, que es la primera que lee el manifiesto SCUM y a partir del cual forman este grupo, que es un grupo de acción directa, también feminista, que es Cell 16, y que son las primeras en decir, bueno, esta hipersexualidad, donde entregamos con gratuidad, ya sea cosas que podríamos cobrar, ya sea de las que no deberíamos participar, tiene que ver con nuestro propio yugo voluntario. Y esto está tomado del manifiesto SCUM, justamente. ¿Cómo se llama el de Dana Densmore? Se llama La independencia de la revolución sexual. En algún momento yo hice una traducción que anda circulando por ahí, pero el texto está en inglés y se consigue.